Bueno, muy buenas tardes a todos. En ausencia del presidente de la Academia, me toca a mí presidir este acto en el que además, como saben, pues vamos a participar tanto el doctor Moreno Fernández Caparrós como yo mismo. Bueno, muchas gracias por su presencia a todos ustedes. Antes de que empiece realmente la mesa redonda, me gustaría comunicarles que el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios ha concedido a nuestro presidente el 9º premio Albéitar en la edición de 2019 en su categoría institucional. La entrega del galardón tendrá lugar en la ciudad de Sevilla el próximo mes de enero de 2020, pero todavía no hay ni día fijado ni lugar para la celebración. En cualquier caso, sirva este anuncio para, independientemente de que se haga de otra manera, felicitar a nuestro presidente, el profesor Anadón, de lo que nos alegramos todos, claro. Muy bien, pues vamos a empezar entonces la mesa redonda que habíamos programado ya desde hace, seguramente como el doctor Caparrós nos dirá, más de un año, yo creo. Es una mesa redonda que es el fruto de la preocupación que por lo menos muchos tenemos por esto que se ha dado a llamar terminología y o nomenclatura de las enfermedades en el sentido más amplio del término. Y aunque en el anuncio, en la invitación que todo el mundo ha recibido, pues vengo yo en primer lugar, realmente va por acuerdo unánime entre el doctor Caparrós y yo, vamos a hacer a la inversa. Va a empezar a su intervención el doctor Caparrós, porque desde esa generalidad, digamos, pasaremos luego a un poco más, algo más concreto, que es de lo que yo hablaré en el momento oportuno. El doctor Luis Ángel Moreno Fernández Caparrós tiene la palabra para hablarnos de curiosidades históricas sobre terminología científica veterinaria. Gracias, doctor Rojo. Excelentísimo señor vicepresidente de esta Real Academia, apreciados miembros de nuestra Real Corporación, señoras, señores. Hace ahora más de un año propuse en una de nuestras juntas de gobierno la organización de una mesa redonda sobre el correcto uso de la terminología científica. La iniciativa fue bien acogida por los componentes del órgano rector de nuestra Real Academia y muy especialmente por los doctores Francisco Rojo Vázquez y Antonio Ramón Martínez Fernández. Como podrán comprobar, el empleo del lenguaje en la enseñanza de las ciencias veterinarias es, en este momento, objeto de creciente atención. La terminología científica es cada vez más amplia y completa, lo que obliga al científico a realizar un esfuerzo constante de actualización. Esta circunstancia ha planteado la necesidad de utilizar una terminología científica clara e inequívoca que facilite el entendimiento entre investigadores y especialistas de las distintas ramas de las ciencias veterinarias. El inglés se ha convertido en el idioma universal usado para el entendimiento entre científicos de diferentes países y generalmente es el idioma oficial de los congresos y reuniones de carácter internacional de las diferentes especialidades veterinarias. No está exento de razón Vera Torres cuando dice: cada vez es más frecuente el caso de investigadores de países de habla hispana que han realizado todas sus publicaciones científicas en inglés, hasta el punto de no haber publicado ningún trabajo en su lengua materna. En otros casos, muchos más numerosos, ocurre que los autores publican sus trabajos de mayor impacto en revistas de lengua inglesa y solamente lo hacen en español cuando tratan de temas más locales y de menor impacto. Todo ello ha derivado en un deterioro de nuestro idioma, el español, en el ámbito de las ciencias, de manera que muchos investigadores de habla hispana se han limitado a introducir en su lenguaje científico e incluso en el común los nuevos y cada vez más frecuentes términos ingleses
sin intentar tan siquiera hacer un mínimo esfuerzo para obtener una traducción española correcta, al menos de una parte de los mismos. Las circunstancias que motivaron esta iniciativa no son de ahora, vienen ya de largo tiempo. Por brevedad y para no alargarnos en exceso, las resumiré en 4 puntos. Ana, voy a hacer un esfuerzo y voy a tocar aquí, que ha salido bien. Primero, el asentamiento de ciertos solecismos en algún sector del profesorado universitario cuando ponen poca atención al utilizar la terminología científica y la correcta pronunciación de ciertas palabras, lo que provoca en el alumnado una confusión y desorientación, sobre todo cuando comparan lo dicho por unos y por otros profesores. Basten un par de ejemplos por la frecuencia con que aparecen mal pronunciados algunos vocablos. Ahí van un par de ellos. El primero es epizootia. La palabra epizootia se pronuncia, como la estoy pronunciando yo, como una palabra llana, haciendo recaer el acento en la segunda O. Se escribe sin tilde, porque es llana, terminada en vocal. Es harto frecuente que una parte del profesorado de nuestras facultades transmita boca a oreja epizootia, incluido con tilde. Aparecen ya en algunos textos poco cuidadosos. Y de este modo se perpetúa en el tiempo el error entre los profesionales de las ciencias veterinarias. El segundo es libido. Pronúnciese como lo acabo de hacer yo, libido, y no lívido, que es como la mayoría de los mortales la pronunciamos, sin lograr corregir este defecto. No confundir con lívido, con V, y tilde en la primera I. Mañana podrán ustedes ver en la página web las notas que pongo a pie de página. E incluso aún añadiría una tercera palabra que por su errático uso se terminará asentando en los textos científicos si no lo remediamos, profesor Rojo. Me refiero a zoonósico, expresión correcta, ortográfica y tradicional por zoonótico, por influencia del inglés. Si don Laureano, pongo aquí con admiraciones, si don Laureano Sey Moreno levantase la cabeza. 2. Otra motivación fue la lectura del artículo Problemas de nomenclatura en parasitología, de los doctores Miguel Cordero del Campillo y Antonio Ramón Martínez Fernández, al indicar que no existe acuerdo internacional sobre la clasificación zoológica, de modo que los diversos expertos adoptan la que estiman más conveniente desde su perspectiva, aunque existen grandes coincidencias en lo que respecta a los grupos superiores y sobre todo en los taxones regulados por el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Una tercera motivación fue mi pertenencia al comité de redacción de nuestra revista Sanidad Militar. En ella cada uno de los miembros tenemos la responsabilidad de armonizar los textos que nos remiten las diferentes especialidades de las profesiones sanitarias, con lo que recomienda la Real Academia Española y también las normas de Vancouver. Esta vinculación a una revista científica me permitió constatar los deslices que cometen algunos de nuestros colegas en la utilización de la nomenclatura científica. Y en cuarto término, nos animó a participar en esta mesa redonda los trabajos que hemos emprendido con la confección del primer corpus lexicográfico de albaitería hispana, cuya redacción iniciamos hace 5 años, gracias al apoyo generoso y activo de los componentes de la sección quinta, y también a don Amalio, que está aquí sentado, y de otros profesionales que nos animan casi a diario a no desfallecer en el empeño. Todo
Todos estos puntos nos hicieron reflexionar acerca de la conveniencia de conocer la situación actual de la terminología y nomenclatura científica de las enfermedades infectocontagiosas en el ámbito de las ciencias veterinarias. Como podrán constatar a lo largo de nuestra exposición, tratar el asunto de la terminología y nomenclatura científica de las enfermedades infectocontagiosas no es un asunto fácil, incluyendo la referente a la parasitología, cuya terminología se acordó en el 12º Congreso Internacional de Medicina Veterinaria, celebrado en Nueva York en el año 1934. Antecedente histórico en la literatura veterinaria. La creación de palabras nuevas en griego y latín ha sido un imperativo secular en medicina humana y veterinaria que ha facilitado extraordinariamente la comunicación entre facultativos de diversas lenguas y países. No obstante, en ocasiones, la construcción de estos términos se ha hecho de un modo más funcional o eufónico que riguroso, como se recogen en nuestras históricas revistas profesionales, por ejemplo, aviar por aviario. A este respecto, me comunica mi buen amigo el doctor Ponte Hernando, un médico pediatra de la Universidad de Santiago de Compostela, una curiosidad cuyo texto no quiero dejar pasar por alto. Dice así: hemos encontrado en la Revista Veterinaria de España de octubre de 1907 una reseña del médico militar y veterinario Pedro Farreras Sampere, fundador con su hermano José y uno de los redactores de esta revista, dirigida por Ramón Turró, y que sirve de aviso a navegantes del lenguaje. Se refiere a un trabajo del profesor agregado de la Facultad de Medicina de Atenas, doctor Sacorrafos. Probablemente se trata de Giorgio Sacorrafos, que es un lingüista que aparece no raramente en trabajos filológicos de finales del siglo XIX y principios del XX. Hace referencia la reseña citada a una publicación de este autor en la Semana Médica del 26 de diciembre de 1906, revista que no está disponible. Esta comunicación personal y publicada en Panacea me dio pie para acceder a consultar la Revista Veterinaria de España, entre las páginas 77 y 79, para conocer lo que Sacorrafos decía en 1907 sobre cómo hay que formar los neologismos médicos derivados del griego. Comienza don Pedro Farreras, cargando contra su propia especie, los médicos, cuando dice: ya ni los mismos griegos entienden las palabras técnicas que los médicos inventan con audacia y furor cada vez mayores, refiriéndose a la crítica que emite el profesor Heleno, con sobrada razón, añado yo. Sacorrafos, autor de 2 ediciones de Tragedias de Eurípides, califica a los médicos de lexicólogos felices y denuncia la desafortunada tendencia de algunos autores para formar nuevos términos técnicos con un compuesto americano y otro griego. Entre otras píldoras, refiere que decir abraquia para señalar la ausencia congénita de brazos es un error, porque en griego abraquia significa sin peñascos, pues deriva de a, sin, y bracos, peñasco. También nos sorprende Sacorrafos en cuanto a palabras de uso más común. No debemos decir acromegalia, ni esplenomegalia, porque los griegos las construyen con el adjetivo delante del sustantivo, por lo que deberíamos decir megalacria y megaloesplenia. A ver quién es el valiente de cambiar ahora estos términos. Nosotros, los científicos, decidimos por nuestra cuenta hacer una hibridación entre el griego y el latín. Podría poner muchos más ejemplos, pero basten estos 2 que cita Ponte Hernando en su trabajo Neologismos médicos con fundamento. Observarán que al final todos estos términos se asientan en el imaginario de los mortales gracias a las iniciativas de los científicos y a los medios de comunicación. Los primeros sin conocimientos lingüísticos ni filológicos, o al menos rudimentarios, y los segundos profesionales de la neoterminología que nos meten con calzador.
En el primer Acta Internacional de la Lengua Española celebrado en San Millán de la Cogolla, la semana pasada hubo otra reunión en San Millán de la Cogolla para hablar sobre el lenguaje y el periodismo. En el año 2006 se hace referencia a la debilidad que supone para el español la carencia de terminología científica y tecnológica y la necesidad de unificar este tipo de términos en España y Latinoamérica, y yo pongo entre paréntesis, Hispanoamérica, el añadido es nuestro, porque el mismo autor luego a Latinoamérica lo cita como Hispanoamérica. En dicha acta se insiste en que esta carencia significa una mutilación del español o incluso de la cultura hispana. Necesidad de disponer de una terminología científica unificada de las enfermedades infectocontagiosas en la lengua española. El desarrollo del conocimiento cada vez más profundo, exacto e importante de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias en el ámbito veterinario, precisamente por su incidencia en el sector económico de nuestra cabaña y en la salud pública, nos obliga a prestar atención a la normalización de la terminología. La inmediata difusión de las investigaciones por medio de publicaciones digitales y escritas a escala mundial, lanzadas a la red en múltiples idiomas, han llevado a importantes y necesarios cambios que incluyen la nomenclatura de los parásitos y de las enfermedades parasitarias que ellos provocan. Esta situación se evidencia en las búsquedas bibliográficas que, al no tener las infecciones parasitarias una nominación única, sea en ocasiones muy difícil acceder a la producción científica mundial, a pesar de las recomendaciones dirigidas a los editores por los responsables de los congresos internacionales. Escaso eco y tibias acogidas tienen estas observaciones, muchas veces producto del arraigo histórico que es difícil remover. En 1990, durante el Congreso Internacional de Parasitología, la Federación Mundial de Parasitólogos aceptó unificar la nominación de las afecciones parasitarias según la recomendación del grupo de expertos designados por el Comité Ejecutivo de la World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology, la cual fue publicada en Veterinary Parasitology en el año 1988. A este respecto, el profesor Rojo Vázquez nos aclarará durante su intervención aspectos interesantes de la terminología. ¿Cuántas veces le he lanzado miradas de complejidad cuando el orador, debería decir oradora, de turno, o en las intervenciones de los asistentes, se cometía errores de terminología e incluso de escritura? En el año 2003 se celebró en Madrid un seminario internacional sobre ciencia, tecnología y lengua española, bajo el auspicio de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. En la presentación del volumen que contiene las ponencias, Reyes Sequeras dice: la importancia estratégica del español en función de su elevado número de hablantes, de su peso económico y de su extensión internacional, en conjunción con el notable crecimiento e internacionalización de la ciencia producida en España e Hispanoamérica durante las últimas décadas, hace necesario alentar todas aquellas acciones encaminadas a su consolidación como lengua de comunicación científica. No podemos estar más de acuerdo con este pensamiento de Sequera, pues en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España figura con carácter permanente la Secretaría General de la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias Veterinarias, siendo la presidencia rotatoria entre los países de habla española que tienen academias de ciencias veterinarias. Este papel preponderante que le han otorgado las presidencias y órganos de gobierno de los países hermanos de lengua común hace que la Real Academia pretenda asumir el trabajo de elaborar una terminología científica y técnica en español de los términos veterinarios. Reconocemos que esta función, para que dé frutos en los textos científicos, debe ser, en algunos aspectos, consensuada y armonizada con la terminología de otras ramas de ciencias de la salud. Desde el año 2014, la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España ha iniciado con entusiasmo
las labores de revisión de los textos históricos de la albaitería española, conformando un corpus lexicográfico de casi 2000 términos recogidos en su 8º documento de trabajo, que les anuncio que saldrá publicado el 24 de diciembre como regalo de Navidad. Con este basamento histórico estoy convencido que vendrá de la mano la redacción de un vocabulario científico y técnico actualizado de las ciencias veterinarias, consiguiendo que la nomenclatura y terminología científicas veterinaria en sus diferentes especialidades tenga un tronco común en el hablar y en la pronunciación, y también en la redacción de textos que estarán normalizados, evitando la aparición de un lenguaje criptográfico en una melange español-inglés con sistemáticos acrónimos anglosajones para dar al texto una falsa apariencia de modernidad y de elevado tono científico. En origen puse para darse pisto, pero lo he suprimido. Aportar información a la Real Academia Española. Este es un aspecto que tiene su importancia para el prestigio de las actuales ciencias veterinarias. Ante la Real Academia Española no conviene que la profesión pase desapercibida, precisamente porque la ciencia y profesión veterinaria tiene unos antecedentes históricos de mucho peso, y su crisol lo debemos hallar en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Es muy cierto que esta Real Corporación tiene unas importantes raíces históricas que conviene hacer valer ante esta Real Academia de la Lengua. ¿Y por qué no decirlo? También ante el Instituto de España, que desconoce, no sabemos si por motivo espurio o de otra naturaleza, la estructura, organización, proyección y peculiaridades de la profesión veterinaria. Desde hace varios años, esta sección quinta de Historia de la Veterinaria viene utilizando los servicios del Español al Día, consultando ortografía y pronunciación correcta de palabras que, por descuido, se utilizan mal, ya sea por su pronunciación u ortografía. Por ejemplo, alergeno, por alérgeno, que es su correcta ortografía y pronunciación. También se ha recurrido a proponer a la Secretaría del Diccionario de la Lengua la inclusión de otras palabras. La más reciente y aceptada tras un laborioso informe emitido en el año 2016 por la sección quinta Historia de la Veterinaria fue la palabra protoalveitarato, que ha sido incluida en el año 2018 en la edición digital del diccionario con motivo de su tricentenario. Epílogo a modo de conclusión, profesor Rojo. En el ámbito de las ciencias veterinarias debemos hacer un esfuerzo para fijar y definir la nomenclatura y la terminología científica y técnica, velando por la propiedad del lenguaje con el concurso de las Reales Academias y Academias de Ciencias Veterinarias de España y, por supuesto, con las Academias de Ciencias Veterinarias Hispanoamericanas. 2. Tras las academias del área de la salud todas las academias del área de la salud deben de ir de la mano en la normalización de la nomenclatura y terminología científicas. 3. La Real Academia de Ciencias Veterinarias de España tiene el deber de colaborar con la Real Academia Española, enriqueciendo la función propia de esta. Y 4. El profesorado debe ser consciente que actúa como modelo ante el alumnado y que éste lo emulará, para bien o para mal. En este último caso, de estos lodos y descuidos vienen las eclosiones de tesis doctorales muy curiosas. Por cierto, en una reciente tesis doctoral, el doctorando, lo tengo que decir, estamos en un foro de libertad ahora que... Un doctorando utilizó por 3 veces, no una ni 2, 3, ante el tribunal, la palabra cojonudo. Una de ellas para alegrar los oídos de sus directores de tesis, cuyos nombres conocemos. Y ya llego al final de mi exposición. Al principio les dije que no es fácil tratar este asunto, pero si ponemos voluntad y atención, lograremos mejorar nuestra nomenclatura y vocabulario técnico. Escribir y hablar
con propiedad, no es ninguna tontería. La ciencia, los lectores y la audiencia nos lo agradecerán. He dicho. Muchas gracias por su atención. Voy a ascender en este instante a la presidencia. Señor secretario. Bueno, yo voy a intentar ser tan breve como el doctor Caparrós y por lo tanto evitar o omitir algunas de las comentarios que ha hecho mi antecesor. La verdad es que se me ha ocurrido decir hasta cuándo vamos a estar discutiendo sobre terminología y nomenclatura. Y a mí lo que sí tengo claro es que cualquier acuerdo que se haga, o cualquier propuesta, más que acuerdo, que se haga aquí o en otros foros, a mí me gustaría mucho personalmente que fuera también aquí, fuera una propuesta acogida con consenso, que todo el mundo más o menos aceptara. Ya sé que es muy difícil, pero por insistir una vez más seguramente que no va a pasar nada. Hay un par de... bueno, se desconfigura. Yo tenía una letra que se llama Harting, que es muy bonita, que viene muy bien para estos temas un poco a caballo entre la historia y la modernidad, que es un poco la necesidad. Pero bueno, por simplemente diferenciar algo que realmente no es tan diferente, terminología y nomenclatura, sobre todo científica, es decir, un poco conjunto de voces técnicas, etcétera, propias de una disciplina. Yo me he preocupado, este es un tema que también a mí me preocupa y que comento cada vez que puedo con un amigo que es catedrático jubilado ya también, como la mayoría de los compañeros de nuestra época, que es catedrático de lengua y académico de la lengua española. Y lo mismo que él me pregunta algunos términos y cosas relacionadas con la biomedicina, como se dice ahora, pues yo también le pregunto cosas. Simplemente diferenciar una cosa que está clara. No tiene nada que ver la parasitología, entendámonos desde el punto de vista de la taxonomía y de la nomenclatura, de la terminología y de la nomenclatura, con las enfermedades, porque unas están muy reguladas, perfectamente reguladas desde 1758, desde que se instituyó en la 10ª edición del Sistema Nature del Linneo la denominación binomial de los seres vivos, o animales y plantas, y por lo tanto eso que se ha ido recogiendo en distintos momentos, pues aparece ahí y se refleja siempre, claro, en un código que no obliga a nadie, sino que recomienda el uso de determinadas normas, que es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica. Hasta 1700, cuando se inicia el siglo XVIII, no empieza a preocuparse quizás un poco más de estos términos, cuando realmente se observa y se instituye, digamos, el concepto de patogenicidad en las enfermedades que producen los parásitos en el sentido más amplio del término. Se inicia, por lo tanto, una etapa un poco distinta desde este punto de vista, tanto en medicina humana como veterinaria, con esa publicación, una publicación de Andrí, al que llamaron luego hombre gusano, sus enemigos, sus adversarios, ¿no? Pero en cualquier caso valga como comienzo de esta época. ¿Qué duda cabe? Que las infecciones por helmintos estaban bastante bien descritas, independientemente de que no se conocía, no se sabía bien si eran la causa o el efecto. Y hasta que no se descubre algo con lo que se puedan observar los organismos microscópicos, es decir, el microscopio, ¿no? Pues no empiezan a conocerse los causantes de algunas enfermedades, sobre todo las que producen protozoos y otros microorganismos, bacterias, etc. Eso además con independencia de que la enfermedad se podía conocer anteriormente.
Por lo tanto, dos cosas. Una terminología no oficial, la oficial ya la vemos, la no oficial referida a las enfermedades parasitarias, que emplea pues nombres vulgares, nombres incorrectos en definitiva, pero que son muy difíciles de erradicar porque están muy acuñados y se arrastran generación tras generación. Y luego todas las sugerencias que desde que Scriabin, a quien hacía referencia antes el doctor Caparrós en el año 34 en el Congreso Mundial Veterinario de Nueva York, pues hizo una propuesta que naturalmente aceptaron la mayor parte de los científicos de una gran cantidad de países, sobre todo los alemanes y los franceses, no así los anglosajones, que siempre se han resistido un poco, como veremos después, a las cosas. El hecho cierto es que, por una parte, las enfermedades, no sé, realmente hago esta especie de dicotomía, aunque veremos después que no tiene ningún sentido, en mi opinión, diferenciar la terminología o la nomenclatura de las enfermedades parasitarias de los humanos y de los animales, en absoluto, entre otras cosas porque muchas de ellas son las mismas. Pero en cualquier caso, claro, los médicos se preocuparon hace ya, pues a mediados del 19, en crear una serie de comités que estudiaban y proponían términos y denominaciones no solo de enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, como se quiera, aunque infectocontagioso es un término un poco, quizás ahora se diría obsoleto, no es muy moderno, pero sigue valiendo para algunas cosas. Eran nomenclaturas referidas a enfermedades humanas fundamentalmente, desde tumores hasta la lepra, ¿no? Y eso, bueno, pues ha hecho que poco a poco hubiera acuerdos, que en veterinaria también los hay, pero como pongo aquí, pues la verdad es que hay acuerdos, pero no siempre se respetan, de manera que estamos un poco no en el punto de partida. Lo que sonroja es que esos términos vulgares pues hayan sido, incluso las denominaciones con un cierto cientificismo, hayan estado un poco de la mano de la patología humana, como ocurre tantas veces. Por una razón, sobre todo refiriéndonos a la parasitología veterinaria, es, en mi opinión, y aquí hay parasitólogos que seguramente no me contradecirán, la más voluminosa de las parasitologías aplicadas, sin ninguna duda. Y por lo tanto, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que muchas de las infecciones son compartidas por humanos y animales, la verdad es que no se entiende muy bien. Parece que llama la atención, desde luego, que no se nos respete en ese sentido, porque además del quivolumen, pues desde hace muchos años venimos preocupándonos de estas cosas. Posiblemente el antropocentrismo sea una razón. Siempre andan por ahí las cosas. Los protagonismos profesionales, luego veremos algunos ejemplos de por qué a mí me van a tener que decir cómo se pronuncia, cómo se dice o se deja de decir algo. Y parece, indagando un poco, yo que soy solo un aficionado a la historia de la veterinaria en este caso, indagando un poco en las fuentes, creo estar más o menos seguro de que los sufijos que se emplean en la denominación, sea cuales sean, ya veremos luego cuáles son, se introdujeron en parasitología a través de un tal Fleming, que no tenía nada que ver con Sir Alexander Fleming, que tradujo una obra que se llamaba Tratado de enfermedades parasitarias no microbianas de los animales domésticos, 1892, y entonces, pues, teniendo en cuenta la raíz latina o griega, se empleaba uno por el otro. Las cosas han ido así, y el hecho cierto es que muchos libros de texto, pues consolidados, clásicos, importantes, digamos, obras de referencia, tanto en medicina como en veterinaria, sobre todo de la primera mitad del siglo pasado, el Mevlemer, el Kopp, el Brandt, Scriabin, Kotland, Wetzel, etcétera, 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 son libros de texto que invariablemente utilizan el mismo sufijo, que es el que luego recomendó un comité al que se refirió el doctor Caparrós antes, y yo también haré alusión. Y incluso obras tan generalistas
que no hacen referencia exclusivamente a las enfermedades infecciosas, ni mucho menos, como son las patologías especiales, aquellas veterinarias especiales, el Utira, Marek, Manninger y todas aquellas por las que algunos hemos estudiado, utilizaban también el mismo sufijo, tanto para infecciones sensu stricto como para parasitosis sensu amplio. Bien, por lo tanto, vamos a los nombres vulgares. Los nombres vulgares decía que son muy difíciles de erradicar. Están referidos o hacen referencia a muchas cosas. Por ejemplo, a factores ambientales. La malaria, el mal aire, por decirlo en términos españoles o castellanos, como se dice ahora, sobre todo desde la periferia. El paludismo, también, como es lógico, aludiendo a las lagunas pontinas, ¿verdad?, que rodeaban Roma en su día. Las características clínicas de las enfermedades, la nagana, la surra, por ejemplo, la enfermedad del sueño, sin más. El modo de contagio, Durina hace el mal del coito, ¿verdad?, hace alusión a esa especie de impureza que sería la relacionada con la transmisión de enfermedades, en este caso la durina, pero otras venéreas también, ¿no? Y zonas geográficas. Este es un problema en el que además incluso nosotros tenemos una especial sensibilidad. Fíjense ahí que habló de la gripe española, la mal llamada gripe española. No voy a entrar en por qué se le llamó gripe española, pero las zonas geográficas pueden hacer mucho daño. Es decir, la denominación incorrecta de una enfermedad puede de verdad hacer daño, incluso a repercutir en la economía de un país, como ocurrió en la última pandemia de gripe humana de 2009, digamos confundida entre comillas, ¿verdad?, con la influenza porcina, y que naturalmente afectó a determinadas etnias de algunas zonas del mundo, con el sacrificio de miles, de cientos de miles de cerdos, en este caso indebidamente, claro, como es lógico. Las especies animales, hacer referencia a las especies animales también es algo que yo pongo algunos ejemplos nada más. Quiero recordar aquí la llamada fiebre de los castores, la giardiosis, en definitiva. Cada vez que se veía, que se encontraban giardias en las heces de algún individuo infectado sospechoso, pues ya se incriminaba directamente a los castores, cuando se ha demostrado que muchas veces era al revés, que son los humanos los responsables de la infección de los castores. Referencias a poblaciones, la anemia de los mineros, las ancilostomosis famosas del túnel de San Gotardo, connotaciones culturales incluso relacionadas con la identidad sexual. Todo esto, pues como dije antes, es muy difícil de evitar, pero son términos incorrectos que deberían de pasar, en opinión de todo el mundo, yo creo que casi todo el mundo lo acepta bien, a la sinonimia, sin más. Y luego hay cosas que también siguen arrastrándose y que no tienen demasiado que ver, el nombre no tiene demasiado que ver con la enfermedad, o solo con esa, no exclusivamente con esa. Uno de los ejemplos más claros es el de la cabeza negra. Por cierto, esta mañana en una farmacia he visto un blackhead, que es un exfoliante para la piel. Es decir, la cabeza negra ya no solo es la histomonosis, sino un medicamento que sirve para exfoliar la piel de la cabeza, supongo. La cabeza negra, que naturalmente comparte la histomonosis con muchas enfermedades por virus, micosis, etcétera, etcétera, etcétera. La fasciolosis o la hemoncosis, de la que nos habló el otro día el profesor Alunda, en definitiva el papo, que hace alusión a una categoría que los asturianos tienen a mucha honra, que no tiene nada que ver con la hipoproteinemia que produce tanto la fasciolosis como otras parasitosis en este caso. Hablaba antes de los nombres como Durina, en esa exploración de un caballo con las ronchas o placas taléricas y las cojeras, que es verdad que son más frecuentes en el tercio posterior que en el tercio anterior, pero en cualquier caso. Y la segunda es la del empleo de voces que se basan en la raíz del nombre científico, de un taxón, el que sea.
genérico, familiar, etcétera, etcétera, un taxón superior, y que designa al agente etiológico, ¿verdad? Y va seguida luego de un sufijo. Y ahí es donde entramos entonces en el problema. Porque desde que, como decíamos, en el 34 Scriabin, el mintólogo ruso, propuso y se aceptó osis como sufijo, pues pasando por otras muchas reuniones, llegó el momento en el que tuve la fortuna de estar en 1987 en Montreal, en Canadá, en la UAP, en un congreso de la UAP. Kasai, Tibor Kasai, que es un colega de Hungría, de Budapest, pues junto con otros 6 parasitólogos veterinarios de 6 países, yo creo que era Eusebie, era uno, por Francia, era Gafar, que es egipcio pero estaba en Estados Unidos, Miguel Cordero del Campillo por España, no recuerdo bien alguno más, pero eran 6, y además con el consejo de otras muchas personas, expusieron como razones para la nomenclatura estandarizada de las enfermedades parasitarias animales, así se llamó inicialmente, eso luego cambió, se llamó primero SNOAPAT, pero luego algunos, como veremos después, dijeron, bueno, no tiene mucho sentido diferenciar entre humanas y animales, y por lo tanto vamos a eliminar lo de animales, y eliminaron la A de ahí de la SNOAPAT y quedó la denominación SNOAPAT. Aceptan osis, y lo aceptan, pues por ejemplo, porque es compatible con los principios etimológicos, porque es más eufónico y porque está en armonía con otras enfermedades, sobre todo con las enfermedades infecciosas. Nadie dice bruceliasis, que es como los médicos dicen a la leishmaniasis, ¿verdad? Pues esa es una de las cosas que llaman también la atención. Veremos después. Por supuesto, ¿cómo no hablar de Sainz Moreno, de don Laureano? Que ya en el 56 publicó un trabajo en el que se titula Aportación a la nomenclatura de las enfermedades de los animales, sección de infecciosas y parasitarias. Él alegaba algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero como lo importante de una mesa redonda es que luego hablemos y cambiemos impresiones, pues él hablaba de casticismo. Y por casticismo hay términos que deben de conservarse. Yo creo que el casticismo está bien, pero bueno, para otras cosas. La brevedad, pues tampoco hay términos que son tan breves, de manera que, bueno, hago alusión a esto y a otras muchas propuestas de comités internacionales, etcétera, etcétera. Y a finales del siglo pasado, pues esa corriente de unificación terminológica, pues se propone una lista unificada de nombres. Es enorme, porque el trabajo del año 88 de Kasai y colaboradores, publicado en Parasitology, tiene muchas más páginas en el anejo de los ejemplos que lo que es realmente el trabajo. Propone una lista unificada de nombres de enfermedades producidas por parásitos y recomiendan el uso. Y ese es el comité. Aquí están Eusebie Hippe, que era un alemán de la antigua Alemania Oriental, Simonas, griego, Christos Simonas, Kasai, Cordero, Gafar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí empieza a haber reacciones, unas cuantas reacciones. Algunos dicen, vale, el primero que dijo, hombre, eliminen ustedes los animales y aceptamos esto, porque no tiene por qué figurar solo lo de los animales, fue Baker, que era el presidente de la Federación Mundial de Parasitología, y que adoptar eso, pero eliminando lo de los animales, por lo menos vamos a llamarlo de otra manera y hacer una lista un poco más amplia. En un ICOPA que hubo en París, el ICOPA es el Congreso Internacional de Parasitología Mundial, por decirlo así, de parasitología, se adoptó también esta propuesta. Y en el 92 de nuevo vuelve a haber una reunión conjunta entre la UAP, la Federación Mundial y la Federación Europea, y aceptan por unanimidad las recomendaciones de la SNOAPAT. Dice, bueno, pues estamos tan contentos, todo el mundo parece que está de acuerdo. ¿Cuáles eran los principios? Pues eran bastante sencillos cuando, era primero la compatibilidad con los principios etimológicos en la gran mayoría de los casos, que es más eufónico que otras alternativas, ¿verdad?
que está en armonía con la terminología médica al uso, etcétera. Y aquí pongo como ejemplos tuberculosis, no hay nadie que diga tuberculiasis, ni leptospiriasis tampoco, ni rickettsiasis, ni vibriasis, ni coasis, no sé cómo serían las en esa terminología. Bien. Por lo tanto, la adición del sufijo a la raíz del género de la familia, etcétera, el sufijo osis, con unas excepciones a las que no voy a aludir para abreviar, porque si luego hay alguien que quiera saber alguna cosa más, pues lo podemos. Uno de los grandes argumentos de algunos a los que he nombrado y otros que no he nombrado aquí es que cómo se podía aceptar que esto fuera así, que el inglés además pues no tiene normas, que precisamente la anarquía de un idioma como el inglés es lo que más le da, como diría un profesor, compañero de la Facultad de Veterinaria de Madrid hace algunos años, que en paz descanse, enjundia, tenía mucha enjundia eso del inglés. Y claro, es un poco como lo que decía Letamendi, se lo atribuyen a Marañón, pero era Letamendi el que lo dijo, quien solo sabe medicina ni medicina sabe, ¿no? Y pues Kipling, que creo que está fuera de toda duda, ¿no? Bien claramente lo deja aquí. Por lo tanto, 4 o 5, sí, 5 me parece que son las conclusiones. Primero, no hay ninguna razón para que existan diferencias terminológicas entre las infecciosas y las parasitarias. Esa es, en mi opinión y en la opinión de muchas, seguramente más. No existen razones tampoco para que haya diferencias entre las de los animales, entre las enfermedades de los animales y las de los hombres, cuando estamos hablando de infecciones y enfermedades por bacterias, virus y por parásitos. La denominación, la designación con ese sufijo al que me he referido antes, también debería de haber una unificación entre medicina veterinaria y medicina humana, y yo creo que además hay una que ahora está, esa es una expresión que está, un concepto, como dicen algunos, una expresión que está en boca de todo el mundo, que es una salud, el concepto de una salud. Pues bien, si una salud incluye humanos, animales, domésticos y silvestres, medio ambiente, etcétera, etcétera, no existe justificación para que las cosas sigan así. Yo creo, como dije también al principio, que cualquier propuesta debe estar basada o apoyada en consensos amplios, ¿no? No sé si estos señores estaban ahí, se ponían de acuerdo o no, pero esperemos que nosotros nos hayamos puesto de acuerdo. Gracias y yo creo que a partir de ahora podemos pues, hablar de... Bueno, como yo soy el más veterano de la mesa, soy el más antiguo en la academia, me toca moderar. Entonces, en primer lugar, agradecer a los dos ponentes su mesa redonda y vamos a iniciar las intervenciones. Por favor, las preguntas. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Sí. Muchísimas gracias. De luego, antes de preguntar nada, de luego felicitar a los dos conferenciantes. No conocía las capacidades del doctor Caparrós, pero vamos, me han quedado sobradamente, y las del profesor Rojo las conozco desde hace muchos años y que son pues muy altas y muy buenas, de luego no defraudaron de luego las expectativas, ninguna de las dos cosas. Yo venía aquí con la artillería cargada porque pensé que iban a ser otros temas que sin duda espero que salgan después, que hacen referencia a una historia vieja de infecciones, infestaciones y lo complejo de la lingüística, que no es una broma. Y yo creo que igual que dicen que no hay... yo realmente odio el amateurismo en general, me gusta la profesionalidad, entonces ni me gustan médicos haciendo de filólogos ni veterinarios, ni por supuesto filólogos que desde la RAE quieran decir algo cuando probablemente en algunos casos desconocen las razones últimas por las cuales van llegando cosas. Me centraré en la presentación de hoy y voy a comentar cómo pretendemos, por ejemplo, eliminar, y hablo de un ejemplo que ha utilizado el profesor Rojo en las últimas pantallas, tuberculosis. Se salta toda la nomenclatura y sin embargo no vamos a ser capaces de erradicar. Y yo además votaría porque no se erradicase. Confieso que la primera vez que vi escrito chagásico como adjetivo en una obra literaria del boom latinoamericano para describir exactamente pues una infección por Trypanosoma cruzi, la verdad que me sentí muy orgulloso, me gustó.
Cuando, por razones que no vienen al caso, me pongo a ver las labores de lo que llaman el bonificio, que hizo pues, Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo haciendo aquellas grandes obras de ingeniería en no sé, las lagunas, lo ha indicado el profesor Roja, en unas pontinas que habían intentado emperadores romanos, varios papas, incluso Napoleón, sin ningún éxito, y hasta que lo hizo él, el bonificio. Yo me niego a dejar de usar paludismo dentro del lenguaje. O sea, no digo que necesariamente esa sea una palabra que deba utilizarse, pero sí entiendo que en algunas, y no por el casticismo en este caso, pero creo que forman parte de la propia historia nuestra. Shakespeare, en César, justamente habla de paludismo, justamente las fiebres que César cogió en España, sin ir más lejos. La lingüística es tan furtiva en ocasiones que yo creo que debemos ser, no sé, yo estoy no preguntando, estoy comentando, pero supongo que es porque soy docente y tengo este vicio, pero por supuesto me pueden cortar en cuanto quieran cualquiera de los asistentes. Yo pongo un ejemplo siempre a los estudiantes míos y lo vamos a ver, hablando de nomenclatura. Todos los aquí presentes sabemos, porque además hasta para chistes, ese chiste famoso que hace todos los franceses, por hablar de fromage y demás. Decimos queso en España, dicen en portugués, dice queijo. Me parece, los alemanes dicen queso. ¿Por qué los franceses dicen fromage? ¿Y por qué los italianos dicen formaggio? ¿Por qué? Pues por una razón tan estúpida como que era un tipo de queso que tenía una caja. Y entonces era el caseus formaticus, la caja del queso. Y se confundió el continente por el contenido. Y como estaba de moda el provenzal, entonces se impuso finalmente en francés fromage. Y cuando se inventa el italiano, que es más o menos cuando se crea la RAI, porque hasta entonces había unos 400 italianos diferentes en la península itálica, se fija formaggio, que es absurdo. Y sin embargo, a ver quién lo quita. O sea, ¿te importaría preguntar, por favor? Gracias. Digo, ¿cómo piensa hacer esto que sea normativo? Porque yo lo sigo, creo que lo saben todos, a rajatabla, en líneas generales. Pero ¿cómo se puede? Yo no sé, yo como he sido aludido, luego si es oportuno el doctor Caparrós. La verdad es que, por supuesto, yo tampoco eliminaría ni paludismo, ni malaria, ni sarna. ¿Cómo? ¿Qué hay? Claro, sarna es tan ambiguo que realmente hay algo que con la rapidez con la que termine, pues se me olvidaba comentar. Existe una alternativa, incluso propuesta también por Casay y todos aquellos compañeros y algunos amigos. Se puede alternativamente decir infección por, con lo cual, o infección producida por, con lo cual evitas la malaria, dices la infección por plasmodios o por plasmodio del que sea, ¿no? Pero vamos, eso también es... Yo al principio también quería haber dicho otra cosa, y es, a propósito, a mí me parece tan importante que, sobre todo desde el punto de vista de la comunicación, estamos en un mundo, siempre ha sido importante la comunicación, pero desde luego hoy más. Y desde el punto de vista de la comunicación es muy importante que se pueda unificar las cosas o aclarar o dejar establecidas bien algunos términos, con objeto no solo de que el mundo científico sepa cómo son, casi todos lo sabemos, sino también, como se dice ahora, la ciudadanía, que es un término que a mí me gusta mucho, entre otras cosas, creo que fue acuñado por Lenin, pero a pesar de eso, no me gusta. Por ejemplo, a propósito del reciente caso, el brote de listeriosis, todos habremos leído y oído, ¿sí?, la bacteria de la listeria. Esa es una cosa. La bacteria de la listeria. Me parece un poco serio. La infección de la listeriosis. Bueno, esto es no saber ni qué es una bacteria, ni qué es una listeria, ni... Y claro, para otras cosas luego pues resulta que los colis los maneja todo el mundo como si fueran dados de jugar ¿verdad?, en Semana Santa. Yo creo que eso es importante. Y luego están esas otras cosas que, a pesar de, es decir, todo esto que el profesor Alunda comentaba y con lo que yo estoy de acuerdo, sin embargo, pues una cosa que no... Uno de los detractores del SNOPAD, de la propuesta de Casay, etcétera, pues fue un investigador de la Liverpool School of Tropical Medicine en Liverpool, claro.
dijo, bueno, sí, me parece muy bien todo esto, pero I will stick with leishmaniasis. Seguiré utilizando leishmaniasis. Pónganse ustedes como se pongan. Incluso algunos editores de revistas como lo que es ahora Trends in Parasitology, que es Parasitology Today, decía, sí, me parece muy bien. En esta revista no se va a aceptar eso. ¿Qué va a ser esto de que nos vengan a imponer unos señores, entre otros un húngaro que dice, ¿verdad? Que no, hombre, pero si hay ingleses, ¿quién me va a decir a mí que no, las normas con las que yo tengo que utilizar estas cosas? Y eso es, no sé en qué medida podemos amplificar esto como si fuera una PCR con objeto de que el mundo, sobre todo médico, se entere de una vez de que hay cosas que no tienen ningún sentido, ni por ser médicos, ni porque se hayan utilizado desde hace 150 años, no muchos más. ¿Alguna intervención más, por favor? Les rogaría que fueran un poco breves para que puedan intervenir todos. Buenas noches. Felicitar también a los ponentes y bueno, yo solamente lo voy a hacer, me van a permitir un enfoque desde mi sección, la zootecnia. Palabras que van cambiando, que no son utilizables, que por los sistemas de producción, por los movimientos que hay, pues dejan de estar. Por ejemplo, toda la vida se ha dicho explotación ganadera. Ahora mismo decir que es una explotación ganadera es muy duro, sobre todo para los animalistas. Se tienen palabras como granja de toda la vida, como núcleo productivo. Entonces, estos términos, por las situaciones que se dan, pues se terminarán. Otra, centro de inseminación. El centro de inseminación es donde se insemina. En el centro lo que se refiere a centro de inseminación es producción de dosis seminales. Son centros de producción de dosis, no son centros de inseminación. Y luego ya, para rematar, y ya termino porque hay mucho debate y hay muchas líneas de trabajo y mucha controversia, el bienestar animal. La palabra bienestar es la adecuada y es la pregunta. Eso es un debate a discutir. El término bienestar animal lo han realizado no técnicos. Entonces yo creo que no es lo apropiado, pero creo que se quedará permanentemente porque es lo que conoce la gente. No sé, ¿qué opinan? Voy a contestar, pero no a nuestro buen amigo el doctor Sánchez. Quiero enlazarlo con el doctor Alunda. Todos recordaremos que estudiábamos en un libro que ya lo decía todo, que era el Utira Marek Manninger Moxie, donde cuando describía un ente patológico lo ponía en diferentes idiomas, todo, hasta el lenguaje popular. Eso es muy interesante. Estoy muy de acuerdo tanto con el profesor Rojo como con el doctor Alunda, que hay determinados vocablos ya también asentados, también arraigados, que incluso los historiadores seríamos los primeros en negarnos en que desapareciesen. Bien es cierto que a nuestros colegas de las ciencias de la información sí se les debe de asesorar en algunos términos, como es anthrax, por poner un ejemplo. Un detalle anecdótico, en este caso, sobre las trampas del lenguaje. Se acerca un señor con un animal de compañía, un perro, a la clínica. Le diagnostica el veterinario que tiene leishmaniosis. En la siguiente lo pone en tratamiento, todo evoluciona favorablemente y en la siguiente consulta el dueño del animal le pregunta al veterinario, pero ¿mi perro tiene leishmaniosis o leishmaniasis? Era algo normal, seguramente tendría algún amigo médico o del sector de la enfermería y diría, no, lo que tiene es una leishmaniasis. Y entonces el veterinario, ¿me puede decir usted cuál es el término correcto? Y el veterinario, esto es un hecho real, optó por un sistema salomónico. Dice, en medicina veterinaria utilizamos leishmaniosis y en la medicina humana leishmaniasis, con dos oocitos estupendos. Pero si este veterinario hubiese conocido qué es lo que ocurre en los congresos nacionales e internacionales sobre la terminología,
le hubiese dicho, pues mire, el término correcto es acabado en osis, aunque usted lo oiga en otros sectores. Pero este es el término que los parasitólogos, las personas que se dedican al estudio de la nomenclatura, han adoptado ya internacionalmente. Sobre el doctor Raúl Sánchez, pues efectivamente ha tocado el asunto de la inseminación artificial. Fecundación artificial, también podríamos decirla, cómo va variando los términos. Hoy día las trampas del lenguaje saltan en cualquier momento. Si no hay un estamento, incluso la Real Academia ha intentado corregir, cuando los Juegos Olímpicos se decía los Juegos Paralímpicos. Rápidamente la Real Academia, con el dardo en la palabra, dijo debe ser correctamente paralímpicos. Y no estaba exento de razón y adujo todas las razones para que fuese paralímpicos. Pero se introdujo tanto en catalán el Paralympics que ha terminado asentándose. Lo mismo podríamos decir del prión. Quizá el doctor Alunda pensará, hubiese sido más correcto, o el doctor Fernández, decir proín, proteína infecciosa. Yo lo que he querido traer aquí a la mesa es que creo que el español es un lenguaje muy rico y en Hispanoamérica es riquísimo y no debemos de perder ese liderazgo y poder acompasar la tecnología, los nuevos términos con unas traducciones aceptables y correctas que el profesorado pueda transmitir a sus alumnos. Aquí sí insisto porque hay varios docentes que han dedicado, algunos toda su vida, con muchísimos trienios, otros que están en activo, sí rogarles que cuando se dirijan a sus alumnos piensen la responsabilidad que tienen de pronunciar correctamente y de escribir los taxones también correctamente, para que los alumnos no se encuentren en un piélago de desorientación cuando ven que otro profesor o profesora dice algo parecido pero que no corresponde. Y el alumno diga, pues cuando llegue el examen al profesor Zutano y a la profesora Perengana le pondremos lo que quiere oír. Doctora Alunda, en este caso. Profesor Ordóñez, por favor. Ignoro, pero estoy casi seguro. En el caso de enfermedades parasitarias, y también en parasitología anteriormente, pero en parasitarias, puedo garantizar que se da una lección específica. Dentro de una lección específica al inicio de la materia se habla de nomenclatura de las enfermedades parasitarias y son absolutamente normativas. El problema es que no sirve para todos. Me explico. Cuando la propia RAE, que desde hace unos cuantos años, no voy a decir nada, es cualquier cosa, menos una Real Academia, probablemente desde García de la Concha, que se plegó a todos los intereses espurios, absolutamente, y entró lo que no debía entrar. El RAE en tercera acepción ya en este momento está admitiendo inmune como sinónimo de inmunitario. Es una guerra que yo tengo perdida, defendiendo que inmune en español en primera acepción significa protegido. No, los demás que no saben ni inglés ni español siguen diciendo inmune, y si el 90% de los docentes de titulación dicen inmune, estoy convencido que esa guerra la tengo perdida, por mucho que yo diga corrija una y otra vez. Y eso genera, desgraciadamente. Sí, lo que pasa es que yo estoy también muy de acuerdo con el profesor Alunda ahora en esto y en otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me ha dado pie para comentar algo que también he dicho algunas veces. Esto es, entre otras, la consecuencia de que algunos científicos, entre comillas, lo que pasa es que hablando las comillas no se ven, que no saben ni inglés ni español. Ese es el problema. ¿De dónde viene viral? ¿Por qué se dice una enfermedad viral y no se dice con las mismas una enfermedad bacterial? Porque es bacterial disease y viral disease. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pero mientras haya personas como Asfor, que me recuerda a algunos compañeros españoles en la terquedad, no en otra cosa. Leishmaniasis, yo seguiré diciendo leishmaniasis, ¿y por qué me vas a tener que decir ni tú cómo se dice esto si toda la vida lo hemos dicho? A mí me parece eso bastante serio y yo creo que pues, por lo menos que podamos emitir como a una especie de comunicado en el que se
manifieste el acuerdo de, pues, un poco todo esto, la OSIS como tal, la admisión alternativa de algunos términos como los vulgares, pero claro, los vulgares no es lo mismo de vulgar, malaria, estamos todos de acuerdo, malaria, paludismo, etcétera, no es lo mismo eso que cabeza negra, que no tiene nada que ver. Y sin embargo, cabeza negra, pues mucha gente dice que bueno, cabeza negra para referirse solo a la cianosis de la cresta y de las rodillas de las aves infectadas con histomonas. Bueno, pues eso habrá que desterrarlo, ¿verdad? Es decir, habrá que diferenciar también unos términos vulgares y otros, que no son tan vulgares quizá. Malaria quizá no sea tan vulgar. Muy bien, muchas gracias. Antes de darle la palabra al profesor Ordóñez, yo quería decirle al profesor Alunda que sí, que debe continuar con su lucha, aunque sea una lucha que no tenga, que se sienta mal y que tal y que cual. Es importante porque aunque solo sea eso, uno se siente satisfecho de lo que procura transmitir y al final eso queda. Profesor Ordóñez. Muchas gracias. Me uno a las felicitaciones. Y yo realmente no voy a hablar de parasitología, pero yo voy a hablar como con Sánchez de alimentos. Tradujimos un libro hace unos cuantos años que hice MSF, una Comisión Internacional de Normas para Microbiología Alimentaria, ¿no? Y entonces nosotros el safety, food safety, lo tradujimos por alimentos seguros. Alimentos seguros, que es lo que está acuñado y es lo que se difunde aquí. Sin embargo, en esta comisión hay un profesor que se llama Quevedo, que es de la Universidad de San Marcos, creo, y no nos admitieron la palabra esta, y a la fuerza querían que pusiéramos alimentos inocuos, ¿no? ¿Alimentos? Inocuos. Inocuos. Alimentos inocuos. O sea, sí, y nosotros realmente pues nos manteníamos en nuestro empeño y decíamos que era una palabra que estaba en toda Europa pues prácticamente acuñada, incluso las agencias de seguridad alimentaria se llaman así. Pues tuvimos que poner una nota a pie de página para que nos admitieran la palabra de alimento seguro. O sea que en Latinoamérica se dice inocuo, alimentos inocuos. Es una cosa, un detalle, ¿no? Y después, yo no sé, yo no me relaciono con los parásitos, pero por mi especialidad sí me relaciono más con las bacterias y con los mohos, ¿no? Y cuando yo escribo algún trabajo, y recién ese libro que hemos escrito, pues hemos actualizado la nomenclatura de las bacterias. Y nosotros recurrimos a una organización que se llama, lo tengo apuntado, LPS. Esto es de una lista de procariotes con los nombres que predominan en el momento, ¿no? Yo pregunto que si tanto, y después en el caso de los mohos recurrimos a una base de datos que se llama Mycobase, ¿no? Yo digo que en todas estas parásitos y en los protozoos y todos estos organismos hay actualizaciones normales y periódicas, porque realmente la nomenclatura ha cambiado de un vuelco total, ¿no? Un vuelco total con las nuevas técnicas genéticas y de identificación, ¿no? Y realmente y el de las bacterias por lo menos se actualiza continuamente, ¿no? Bueno, supongo que el profesor Martínez le gusta mucho eso. Más que nomenclatura es taxonomía. Taxonomía. Hay las cosas, Sí, ¿no? hay dos matices. Pero vamos, sí que hay actualizaciones periódicas, por supuesto. Y yo le preguntaría a doctor Martínez que cuando he dicho los alimentos inocuos, que es latinoamericano, ¿por qué no le ha parecido que eso es una palabra? ¿Es correcto? El año cuidado. Hay un matiz entre seguro y inocuo. Seguridad alimentaria, por lo menos dan una tasa de microorganismos por gramo por mililitro. Por ejemplo, para la listeria, en el caso de los alimentos que van destinados a personas sanas, son 10 elevado a 2 por centímetro mililitro. Ese alimento es seguro, o sea que permite un nivel de protección adecuado en el consumidor. Sin embargo, yo diría que ese alimento es inocuo, pues no lo es. Porque una persona enferma, pero que esté muy comprometido, le produce la enfermedad. Y yo creo que la palabra inocuo abarca más que eso. Y después, en el caso de salmonela, la norma internacional que hay es tolerancia cero. Pero
tampoco es tolerancia cero. Tolerancia significa una bacteria en 25 gramos. Ese alimento es seguro, permite una seguridad al consumidor, pero si no, hay un matiz ahí. No, sí, lo digo porque es que inocuo se podría decir que no hace nada, y si no hace nada, pues no hace nada. Ni para bien ni para mal. Te comes que es lo que posible, te comas y no te hace nada. que es posible pero que sea nada bueno tampoco. Que es posible. Tampoco es seguro, porque si hay excepciones, es decir, que un inmunosuprimido, para un inmunosuprimido seguro no es. Pero Ya. Si tiene una determinada cantidad de cosas microbianas, por lo tanto, el efecto que tiene un término no tiene también el otro. Lo importante es, el lenguaje es la forma de entender. Y si efectivamente en Hispanoamérica es más frecuente y es más fácil, entendible por el pueblo, por lo que va a recibir el mensaje inocuo, pues no hablamos que sea inocuo. Mientras que aquí posiblemente, porque surgieron los científicos como tú, que traducisteis seguro, pues muy bien. Nos hemos entendido y nos entendemos. Sí, claro. El problema no solamente es eso, el problema es que los idiomas tienen una filosofía interna que a veces obliga a la utilización y a la traducción. Claro. Me refiero fundamentalmente al gran problema de los neutros latinos en su traslado al castellano. Por ejemplo, decimos mitocondria, que es el plural de mitocondrium, Sí. neutro. Hemos cogido el plural para el singular e incluso le ponemos dos albardas, decimos las mitocondrias. Y así sucesivamente en la inmensa mayoría de los términos que proceden de neutros latinos. ¿Por qué es así? Pues porque es una tendencia innata del idioma. Suena mejor el plural que decir mitocondrio, que sería bacterio. Bacterium y bacteria. Y hacemos bacteria y las bacterias, es decir, desde el plural hacemos un segundo plural, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque es una tendencia natural del idioma. Y contra eso sí que no hay forma de luchar. Yo, O se avanza, o se indica de forma primaria antes de que se generalice, o la generalización tiende a la filosofía del idioma. Simplemente como paréntesis, porque ha pedido la palabra, como paréntesis, hay una especie de... No, pero es simplemente por lo de la idea de idioma que dice el profesor Martínez, hasta connotaciones elitistas. Yo recuerdo que en Inglaterra decían que eso que es de América, que bueno, en fin, que también es inglés, pero menos. Eso es así. El inglés de verdad, el chachi, es el Oxford, seguramente. bueno, yo quería intervenir ahora para hacer dos matizaciones entre inocuo y seguro. Yo quiero diferenciar inocuo de seguro. Entonces, por trabajar en farmacología o haber estado en laboratorios o haber estado así o asado, ocurre lo siguiente. Yo entiendo inocuo aquella solución que se emplea para disolver el antibiótico liofilizado. Eso sería un producto inocuo, hablando en términos farmacológicos. Y luego, en términos seguro, yo lo añadiría, una de las pruebas que se hacen en los laboratorios es determinación de pirógenos. Se añade cierta determinada a unos animales de laboratorio, con perdón por el momento actual, y se veía si les producía fiebre y si no les producía. Pero esto es una cosa muy propia mía, ¿no? Entonces, tiene la palabra ahora el profesor Bernabé Sanz. Tomo nota. También le tengo ahí. Voy a terminar esto. Para que no se nos pierda el hilo. Es que el término inocuo es sin capacidad de introducir algo infeccioso. Y por eso es inocuo, es sin capacidad de transmitir un agente microbiano, un agente infeccioso, un agente causal.
de enfermedad. Y este es el origen de inocuo. Por eso estábamos que entre seguro e inocuo las cosas depende del uso, no otra cosa. Profesor Bernabé, por favor. Es que antes está Miguel Ángel Moreno, por favor. Usted. Hay otra cosa que quería decir, por favor. A veces uno se encuentra pues con traducciones hechas por personas que son muy conocedoras de la ciencia que están traduciendo, pero que sin embargo desconocen la amplitud y la riqueza de la lengua española. Y hay un ejemplo que es llamativo. Por ejemplo, de protein chaperone lo han traducido aquí por chaperona, los señores bioquímicos. Aquí no hay chaperona que valga. Aquí lo que hay es carabina, que era la señora o señorita ya entrada en años que en los comienzos de la aproximación a la novia la ponían al lado para que se comportase de acuerdo con la educación y la sensibilidad que era permisible a las señoritas en aquella época. Pues ahora todos los libros españoles están llenos de chaperonas. Eso sí que no tiene perdón. Por favor. Por favor, Timo. Gracias y buenas tardes. En primer lugar, me quiero unir a las felicitaciones. Ay, perdón. En una película que hemos visto todos preciosos, en donde un norteamericano, el Overton, que es un antiguo boxeador que vuelve a su casa. Bueno, pues hay un momento en que el señor que allí hacía de carabino, y podemos decir el nombre de carabina, la carabina de aquel pueblo pequeño de Escocia, de Irlanda, era un señor que era bastante delicado y muy fiel al bajo. Y sin embargo, se lo separaba cuando había que ir a pedir al hermano que dejase con su pretendiente. Era un chape. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. No, decía que me uno a los agradecimientos y felicitaciones a los dos ponentes y también a la Academia por sacar este tema, porque yo iba a decir que le negaba la mayor cuando empezó a hablar, porque yo creo que no hay nadie preocupado por estos temas salvo los que estamos aquí. Entonces, la pregunta, porque como hay que hacer una pregunta, la voy a hacer al principio, pero luego voy a hacer alguna disquisición, es cómo se puede hacer para que estas inquietudes salgan de aquí. Yo lo digo porque me voy a centrar en la cuarta conclusión de su exposición, en la que nos llamaba la atención a los profesores. La mayor parte de los que están aquí lo han sido, algunos todavía lo somos, aunque no nos queda mucho tiempo. Y yo realmente voy a ser muy duro, pero yo creo que no tenemos ningún interés por usar propiamente el lenguaje cuando estamos en el estrado. Yo entiendo que cuando uno habla en el bar, o puede hablar como le dé la gana, pero cuando está subido en un estrado tiene unas obligaciones. Y yo creo que los profesores muchas veces hacemos dejación de esa obligación y hablamos de cualquier manera porque somos más guays o somos más modernos o somos más colegas con los alumnos, de tal forma que ellos aprenden un lenguaje que no es el que tienen que aprender. Yo cuando leo una tesis tengo 4 palabras clave o 5. Yo busco flora, busco inmune, busco patología y busco patógeno. Y normalmente siempre encuentro que se usan mal. Y como esos 4 ejemplos hay 50 y los alumnos o los estudiantes tampoco sé si son estudiantes o alumnos, porque si son estudiantes son menos, si son alumnos son más. Pero eso es otro tema de las gracias que tiene el lenguaje que uno puede ir usando. Pero en realidad es que no es culpa de ellos, es que la culpa es nuestra porque somos los primeros que les enseñamos mal. Otro de esos palabras que hay es el de linfonódulos. Cuando toda la vida se ha hablado de ganglios linfáticos y sin embargo a uno ahora dice ganglio linfático y le miran raro
porque dice que no, que eso es un linfonódulo. Y dice, pero si eso te lo has inventado, si eso es una mala traducción del inglés, como lo es el inmune, es el patógeno, porque en inglés es un sustantivo, pero en castellano es un adjetivo. Y no hace falta sustantivarlo, porque tenemos nuestros sustantivos para poner delante de los adjetivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué se puede hacer desde la academia para dar un toque de atención a las facultades? Yo digo la facultad porque entendemos que es la nuestra de la Complutense, pero claro, ahora incluso en Madrid hay más facultades, porque realmente es un tema que es preocupante, pero que hay muy poca gente que esté preocupada por el tema. Gracias. No, es muy preocupante y además incluso a veces le dan a uno ganas de corregir a un compañero y duele. Por eso se abstiene, ¿no? Porque yo recuerdo un compañero de Salamanca, que el profesor Alunda también conoce, que hablaba de las células rojas de la sangre y de las células blancas de la sangre y del corazón derecho y del corazón izquierdo. Esta es otra de las demostraciones de que no saben español, además de saber poca ciencia. Lo de viral de nuevo y todo esto. ¿Qué podemos hacer? Pues escribir, quizás. Se me ocurre que podemos hacer un escrito conjunto con estas propuestas y pasarlo a todos los que sean, que tengan interés, desde luego en la facultad y los aquí presentes. Yo recuerdo muy bien, porque lo que decía el profesor Alunda también es verdad. Hay siempre un tema dedicado a estas cosas. Pero Bolonia ha reducido la mínima expresión y os lo digo con conocimiento de causa. En muchos sitios se han eliminado determinados aspectos que son más culturales y humanísticos que hablar de giardias y de criptosporidios. Y sin embargo eso se pasa por alto y nadie recibe del estamento discente, recibe ni la más mínima noción de cómo tienen que ser, cómo se tienen que decir las cosas, si viral o bacterial. No sé cómo. Doctor Caparrós. Bueno, estoy muy de acuerdo. Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho nuestro querido profesor Moreno, como Mohamed. Claro, exacto. Estoy muy de acuerdo. El profesor tiene que ser valiente cuando se dirige a sus alumnos. Y cuando hay algo que está oyendo en su entorno, en el que a veces por educación, por no corregir a un compañero, a un profesor que dice las cosas, en su clase sí debe de aprovechar y decir, señores, esto es lo que aparece, pero lo correcto es de esta forma. Eso sí, debe quedar luego plasmado por escrito. Estoy de acuerdo que debe de haber un escrito para que los profesores, en este caso voy a hablar de las facultades de veterinaria, de las numerosas facultades de veterinaria que hay, para ir corrigiendo algunos defectos. Estoy muy de acuerdo también con el profesor Moreno que somos descuidados en nuestras expresiones. No así el doctor Alunda, que tiene tendencia al perfeccionismo. Bien entendido, el perfeccionismo es sufrimiento, en todo momento. Pero no debemos de darnos por vencidos. En este caso ahora me refiero al doctor Alunda. Nosotros, para introducir en el diccionario del tricentenario la palabra, esta modificación que la ha admitido de proto al beitarato, nos ha costado más de un año, con unos informes riquísimos y con poderosísimas razones. Yo sé que un profesor, como los que están aquí, que tienen una cantidad de trabajo, una carga de trabajo enorme, que tienen que estar realizando nomogramas, dando novedades, proyectos de investigación, ¿cómo van a hacer un informe para mandarlo por el conducto reglamentario al Español al Día, por ejemplo, como hemos hecho nosotros, o bien a la Secretaría General de la Real Academia Española, aportando razones? Que luego no duerme en el sueño de los justos, profesor Alunda, no duerme, sino que a su vez le vuelven a hacer preguntas, porque me he quedado sorprendido del conocimiento que tiene también la Real Academia cuando topa con personas preparadas, y le vuelven a hacer preguntas, lo que le obliga a tener que reconducir a lo mejor el informe. Supone varios meses de trabajo.
pero la Real Academia lo recoge todo y lo deja en unos ficheros, unas veces manuales, que es muy curioso, pero ahora está todo informatizado. Llega un momento en que las ediciones digitales, que son las que están ahora en vigor, lo van a terminar recogiendo. Por lo tanto, yo le animo al profesor Alunda y al profesor Moreno a la valentía de poder decir las cosas. Habrá compañeros que queden sorprendidos porque toda su vida yo he estado pronunciando palabras mal, y no porque supiese, sabiendo que estaban mal, es que me daba vergüenza corregir a un profesor siendo yo un alumno, o sea, incluso luego siendo un profesional. Pero como la técnica general es que mis directores de tesis, lo tengo que decir, fueron cojonudos en una tesis, pero ¿cómo le voy a corregir? Si es que me tendría que levantar como miembro del tribunal y decir, ustedes dos, directores de la tesis, ustedes son unos negligentes, podían haber utilizado otras palabras. Usted, señor doctorando, usted no tiene vergüenza, pero no, encima le aplaudirían seguramente, le darían sobresaliente cum laude. En fin, por lo tanto, estoy muy de acuerdo con el doctor Moreno, con el profesor Alunda, indudablemente, pues dará unas brillantes clases como el resto de los profesores, pero indudablemente hay que llamar la atención en ese aspecto. Hablar con propiedad y escribir es muy importante, y para eso también están las tesis doctorales, para aprovechar el momento y corregir. El profesor Martínez tiene la palabra. Solo quería intervenir en el sentido siguiente. En primer lugar, yo no había pedido la palabra cuando intervine y no comencé, como es de respeto y de educación, y además en este caso de verdad, felicitarles por esta mesa, porque ha sido de verdad una bonita pieza de ciencia, porque esto sí es ciencia, y es el instrumento para la ciencia, que es la lengua, que es el lenguaje. En segundo lugar, yo quería, ya que esto parece que tiene éxito, lo que necesitamos en el español en estos momentos, desde luego, es algo parecido a esto, pero en la nomenclatura bioquímica. Eso es un desastre, sobre todo porque bueno, ha dicho el profesor Sanz Pérez el caso de los chaperones, de este neologismo que nos hemos inventado y que yo no sabía ni siquiera de dónde procedía, pero bueno, tampoco, si lo hubiéramos puesto carabina, y carabina procede de un instrumento que se llevaba para la defensa, que era un arma, etcétera, pues tampoco sería muy, tendríamos problemas. Pero yo creo que efectivamente esta iniciativa debemos de continuarla, porque es justamente haciendo esto se siembra, y haciendo esto se logran éxitos. Y finalmente, yo venía aquí casi preparado para ver qué opinan ustedes sobre este traslado al castellano de dos vocablos latinos, hospes, hospitis, y hospidus, hospida, hospidum, respectivamente para huésped, hospedador, y me hubiera gustado, porque dije, de esto vamos a tratar hoy, sería bonito, y me quedo con las ganas. Se pueden hacer más reuniones y más mesas, pero en relación con huésped y hospedador, ¿quién era el hospedador o el huésped? El huésped del sevillano, ¿quién era el huésped del sevillano? Ya el latín hospitis significa tanto el hospedado como el hospedador. Sí. Pero los idiomas evolucionan. Claro. Crecen y se hacen más científicos y más exactos. Y en español se hizo el hospedero, por ejemplo, que no hay ninguna duda que como cartero, como alfarero, sería justamente el término correcto, pero que no ha tenido ningún éxito, salvo en algún lugar de Hispanoamérica. Esto sí que me gustaría, como ustedes son unos trabajadores de esto,
profesor Alunda? La pregunta es la misma. ¿Para cuándo otra donde se incluya eso? Y además también infección e infestación, que es una lucha personal. ¿Qué? El diccionario confunde esto último. En la última edición de del RAE, creo que es del 2014, todavía sigue siendo ambiguo. En Italia, que para mí es una fuente porque está mucho más cerca del latín que nosotros, todavía obviamente lo distinguen exactamente igual que yo. Lo distingo en mis clases todos los días, aunque asumiendo que no es un casus belli para mí. Entonces, si alguien quiere decir infección, que lo diga y no pasa nada. Quiero decir, o sea que, ¿para cuándo ese tema? Pero voy un poquito al hilo de esto. Las lenguas evolucionan muchísimo. Y en la RAE, que me ha comentado, me alegra muchísimo que haya sido eso. Lo que pasa es que me cuesta mucho, no me cuesta creerle, por supuesto, a los Caparrós, le creo enteramente. La eficiencia, la diligencia de la Real Academia, cuando muestra, por ejemplo, esa indolencia. No tenemos todavía un diccionario en español diacrónico. Ninguna lengua que se precie como esta, que la tercera o segunda lengua más hablada probablemente de la Tierra, en muchos puntos de vista, la tercera en Internet, en este momento, estamos sin diccionario diacrónico, con lo cual no podemos seguir la evolución de las palabras desde hospitum y demás. El latín medieval no es latín. Yo, como otros muchos muy viejos aquí, estudié mucho latín. 6 cursos de latín y además 1 hora adicional todos los días cuando tenía 10 años de composición de latín, exclusivamente, de 7:15, 8:15, para abrir boca por la mañana, sin desayunar, que te dejaba el cuerpo bien. Pues prácticamente, si te agarras, por ejemplo, el latín medieval con el que está escrito, pues Carmina Burana, por ejemplo, eres prácticamente incapaz de entenderlo. No puedes entender porque es un latín malo, no, lo siguiente. Y el latín culto, fino, de la época clásica, ahí es mucho más sutil las diferencias. Muchas gracias. No me preguntáis, lo siento. ¿Hay alguna pregunta más? Quería el doctor Salvio responder al doctor Alunda. En la indolencia de la Real Academia Española, pues le tengo que dar la razón, porque recordarán en esta Real Academia que emitimos un par de informes. Pasado año y medio volvimos a reclamar que diesen algunas razones en contra o a favor. Al final no sé si fue el profesor Rojo quien tuvo que utilizar una de sus amistades en la Real Academia para agilizar el proceso. Por cierto, una vez que lo tocó, en un mes se aclaró el asunto, porque todo iba perfectamente demostrado, con poderosísimas razones, pero esa indolencia, indudablemente la Real, por cierto, que en la Real Academia Española se puede ingresar sin tener titulación de ningún tipo. Se puede ser un perfecto patán. Es académico. ¿Sí? ¿Quién? Los actores de teatro. Además con perfecto derecho. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues sí, cómo no. Una sugerencia. ¿Cómo no? El profesor Alunda es indudablemente uno muy capacitado para esto. Sería un atrevimiento por mi parte invitarle a que nos hablara de esto, del traslado latín-castellano en la ciencia, por ejemplo, para que otro se animara y hiciera algo del traslado de inglés-castellano, etcétera, tanto en las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias como en la bioquímica y ahora mismo también en la patología, en la histopatología, que llaman ahora patología, solamente en la histopatología, la anatomía patológica y la histopatología, en la cual hay un tremendo desbarajuste en la terminología cuando uno lo lee en castellano. Lo lee mucho más fácil en inglés porque lo entiende mucho mejor que la traducción castellana. Muy bien, pues ¿hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces vamos a dar por concluida esta mesa redonda. Yo quiero hacer una postilla. El diccionario de la Real Academia para mí era un libro de mesilla. Yo lo tenía
a cada cosa, quería ver el significado de las cosas. Hasta que salió el diccionario panamericano de tal y de cual, y entonces caben todas las palabras. Hasta tal punto caben todas las palabras que una que a mí me ha irritado profundamente es una que se utiliza mucho en Andalucía. En Andalucía se dice: he comprado esto, pero no me gusta y lo voy a descambiar. Entonces eso descambiar, a mí se me ponían los pelos como escarpias, hasta la última edición de la Real Academia, que ya lo han incluido. O sea que yo he estado luchando contra esa palabra, he estado corrigiendo a mis parientes andaluces, parientes políticos andaluces, y ahora he quedado muy mal. Entonces, lo siento también. Bueno, y para terminar esto, vamos a agradecerle a los ponentes con un diploma de participación por orden de intervención. Gracias.